Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ya les había dicho que el calor aquí en Chiapas estaba muy violento, pero aquí en San Cristóbal el violento es el frío. Estaba en Tuxtla y allá estábamos a 35 grados de temperatura. Y cuando cambié de Chiapa de Corzo a San Cristóbal, justo entró un frente frío aquí en el país. Además de que San Cristóbal de por sí ya es frío, ahora imagínense así, está helando. El día de hoy vamos a hacer un tour. Vamos a ir a las cascadas de El Chiflón y a los lagos de Montebello. La mejor manera de llegar, si no traes carro propio, sí es en tour. Te vas a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero, sobre todo porque en los lagos de Montebello, si no traes carro va a ser imposible moverte de un lago a otro, ya que son varios lagos los que puedes visitar y tendrías que pagar por un taxi privado, entonces te va a salir mucho más caro. Así que si vienes como yo, solito sin carro y quieres visitar lagos de Montebello, la mejor opción es el tour. Yo lo contraté ahí en el centro con la misma agencia con la que fui ayer a Sinacantán y Chamula, que por cierto, aquí les dejo el videito por si quieren ir a verlo. Y me cobraron 400 pesos. El tour empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 o 9 de la noche. Pasan por ti hasta la puerta de tu hotel. Y ahorita estoy esperando a que pasen por mí. Así que, vámonos. Miren amigos, allá a lo lejos se alcanza a ver la cascada. Es esa de ahí. Amigos, pues ya llegamos a nuestra primer parada del tour, las cascadas del Chiflón o Velo de Novia. Nos hicimos más o menos unas 3 horas de camino. Hacen una parada intermedia por si quieren ir al baño. Así que, vámonos. Y aquí dentro de las cascadas te dan 2 horas para que andes por tu propia cuenta. El chofer con el que venía nos asignó un guía de aquí de las cascadas para que él nos diera el recorrido. Pero no me iba a dar tiempo de meterme a nadar un rato, entonces yo me vine por mi propia cuenta. Voy a llegar al Velo de Novia hasta allá arriba solito para que me dé tiempo de nadar un rato. Miren amigos, aquí hay 2 caminos. Los 2 te llevan al mismo sitio. Uno es por la izquierda, por el que vengo yo. Otro es por la derecha, por allá arriba. Amigos, este lugar está hermosísimo. Vean nada más. Apenas llegué y ya me está encantando. Sin duda está en el top de mi lista de lugares por visitar aquí en Chiapas. Vean el color de esa agua. Vean qué hermosura. Amigos, vean nada más qué chulada me acabo de encontrar aquí. ¡Tarán! En verdad no me voy a cansar de decir que México es hermoso. Segunda cascada y en verdad que las vistas aquí están increíbles. Voy a intentar hacer una foto de barrido aquí. Ustedes me dicen a ver qué tal me quedó, si la armo o no. En total, para llegar a la cascada de Velo de Novia, la última, la de hasta arriba, son 700 escalones. Una vez allá arriba pueden bajar igual por los escalones o pueden utilizar la tirolesa. Aquí les voy a estar dejando los precios por si ya les dio hueva
regresar caminando. Apenas voy en la segunda cascada. Llevo media hora caminando. Todavía me falta un buen recorrido. Por cierto, a lo largo del recorrido también hay baños completamente gratuitos. También hay tienditas de abarrotes por si quieren comprar unos chuchulucos, una agüita, un algo. Les iba a contar, si ustedes vienen por su propia cuenta, también se pueden hospedar aquí. Hay varias opciones de camping allá atrás. Y antes de ingresar al parque también hay muchísimas opciones por si quieren pasar la noche aquí. A mí me hubiera gustado venir por mi propia cuenta, pero también quería visitar los lagos de Montebello. Y ahí sí me hubiera salido un poquito más caro ir solito, así que por eso agarré este tour. Se ve ahí a lo lejos, miren, atrásito de estos árboles se ve la cascadota. Llegamos, amigos. Lo logramos. Me hice poquito más de media hora, pero porque venía tomé fotos y videos. Sí está pesado, pero llegamos. Amigos, se ve increíble. Vean esto. Está hermosísimo este sitio. ¿Se acuerdan que les dije que había dos caminos, izquierdo y derecho? Pues son dos tours diferentes, son dos entradas, dos parques completamente diferentes. Si ustedes quieren llegar por ese lado, asegúrense de preguntarle a su guía o en la entrada y de qué lado van a llegar, porque vean, de aquel lado pueden subir a esta montañita y de ahí se ve mucho más chido toda la cascada. De mi lado, pues esto es lo más cercano que puedo llegar al velo de novia. Retiro lo dicho, amigos, la vista de ambos sitios es asombrosa. Miren, aquí también hay unos miradores, se ve súper chido. No, amigos, está increíble. Junto con el Cañón del Sumidero, mis destinos favoritos aquí en Chiapas. Ahora vámonos de regreso para nadar un ratito, porque el calor está muy violento. En verdad me hubiera gustado tener tiempo de sobra, muchísimas horas para dedicarle a este sitio y no andar a las prisas. La próxima vez que regrese a Chiapas les prometo que me quedo aquí por lo menos un día entero para sacarle todo el juguito a este lugar. Por cierto, se me olvidó mencionarles, como en cada destino acuático, tráiganse zapatos acuáticos, traje de baño para meterse a nadar y su toallita. Y agua, porque el calor está bravo aquí. Miren, la zona para nadar es justo a la altura de la cafetería. De hecho hay letreritos que dicen nadar con precaución y están unas palapitas. Esta es la única zona en la que se puede nadar en todo el río. Todavía tengo casi una horita para nadar, amigos. Amigos, sí está helada el agua. Apenitas para este calor. Está bien rica, pero está helada.
Y sí me hicieron falta mis zapatos acuáticos, no se les vayan a olvidar. Amigos, este lugar es hermoso, hermoso, hermosísimo, 10 de 10. Ha sido mi favorito en todo Chiapas. Chiapas es hermoso, me está encantando. Y no me quiero ir de aquí. En verdad, tengo que regresar, quedarme aquí por lo menos una noche. Podría estar aquí todo el día sin ningún problema. Por cierto, recomendación, no se alejen mucho de la orillita porque la corriente sí está un poquito fuerte. Bueno, no fuerte, pero sí te jala, sí te lleva, entonces mejor no arriesgarle porque el río continúa hacia allá abajo. Entonces, aquí en la orillita el agua está fría, pero con este calor ni siquiera se siente. En verdad, este lugar, cascadas El Chiflón, Velo de Novia, 10 de 10. Vámonos al siguiente punto porque me quedan 15 minutos nada más. Amigos, el clima es muy cambiante aquí en Chiapas. En la mañana me estaba muriendo de frío en San Cristóbal. Hace rato me estaba muriendo de calor en Velo de Novia y ahorita está helando, pero ya llegamos a las lagunas de Montebello. Bienvenidos. Me disculparán ustedes si las tomas salen temblorosas, pero es que tengo mucho frío, me está temblando la mano. Pero qué hermoso es Chiapas, qué hermoso recorrido, qué hermoso lugar. Vean qué belleza. Amigos, en verdad que Chiapas es asombroso, vean nada más. El contraste, hace rato estábamos muriendo de calor y ahorita estamos en medio de la neblina con un friazo. Algo que me pareció muy curioso también es que dicen que aquí cuando hace frío, o sea como ahorita, el agua está calientita y cuando hace calor el agua se enfría. Vamos a comprobar si es cierto. ¡Oh! Sí es cierto, sí está calientita. Está tibia. De hecho, en los recorridos, cuando llegas a la isla que está ahí en medio del lago, te dan un tiempecito para que te metas a nadar. Pero con este clima ni de chiste me voy a meter. El agua está calientita, pero cuando salga me va a dar una hipotermia. Es una balsa de madera de corcho. Vean qué vista tan espectacular. Miren amigos, son 140 metros allá hacia abajo. Agarren bien el celular, por favor. Al final terminamos pagando el tour de 150 pesos. Se llevan a 3 puntos. El primero de aquí es un pequeño cenote. El segundo es el orquidiario.
Y el tercero es la isla que está justo en medio. En el más barato nada más te llevan a esa isla. Y vean, este es el pequeño cenote. Qué tranquilidad. Y ahora sí llegamos al segundo punto, la islita de en medio. Normalmente aquí se puede nadar, incluso hoy lo pueden hacer, pero con este clima difícil la cosa. Amigos, hay zona de clavados. ¿Se aventa bien? Es muy... Se avienta uno el clavado aquí y ya sale de aquel lado. Sí hubo un valiente, amigos. Yo no. Ahora, ¿no? Les mentí, amigos. En este tour de 150 nada más son 2 puntos. Y de hecho este ya es el último. En el de 100 pesos pues nada más es esta isla. 150 esta isla y el cenote. Y ya con el de 200 te llevan a otra parte más al fondo de la laguna. Aún así vale completamente la pena. Tuvimos la suerte de encontrarnos el lugar con niebla y eso hizo que el paseo fuera todavía más mágico. Ahorita ya se fue la niebla, pero aún así la laguna es hermosa. El orquidiario que nos mencionaron es este puestecito de orquídeas aquí en medio de la isla. Recomendaciones: si van a tomar el tour de la lanchita, tráiganse su traje de baño si se van a meter a nadar y no traigan nada más que su celular o su cámara para tomar fotos y ya. De preferencia no traigan mochila ni nada porque pues, en la balsa es probable que sufran un accidente, así que lo menos que puedan traer y adelante. Y ahora sí, vámonos al último lago y último punto de este tour. Amigos, y llegamos al último punto de este tour, el lago Ciscao y la frontera entre México y Guatemala. Aquí termina México. Si cruzo ahí donde está esa camioneta roja ya estoy en Guatemala. Vean, nada más. Este sitio, las lagunas de Montebello, por cierto, es un parque gigante, un área natural protegida. Y está enorme. Son en total 59 lagunas, de las cuales solo se pueden visitar 20. Las más turísticas nada más son 4. Y en este tour nada más visitamos 2. La laguna Pojoj o Poyosh y la laguna Ciscao, que es esta de aquí. Lo más recomendable es que traigan auto propio, porque dentro del parque para moverte de una laguna a otra es muy difícil, no hay transporte público. Me dijeron que pasa una combi, pero que te cobra como 50 pesos, entonces lo que te vas a gastar entre laguna y laguna, pues mejor gástalo en un tour o en rentar un auto propio. Ya está anocheciendo también, el tour dura todo el día y desde aquí despediré este video. Espero que les haya gustado, dejen su like y cualquier comentario, duda que tengan, y nos vemos en el próximo destino. Nos vemos en las cascadas de agua azul. Adiós. Y en cuanto a los gastos, solo anotaremos 2 puntos. 400 pesos del tour por lagos de Montebello y las cascadas de Velo de Novia. Y 120 pesos para la comida,
Dentro de los lagos hay varios restaurantes y casi todos manejan los mismos precios, haciendo un total de 520 pesos para recorrer este par de asombrosos destinos naturales. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte, así me apoyas a generar más contenido. Nos vemos en el próximo destino. Para mayor información no olvides consultar mi página web, me encuentras como condestino.com.mx.